Vamos a la palabra de Dios, 2 de Corintios capítulo 4, verso 1, dice así la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hace un instante estaban los hermanos compartiendo esa alabanza que dicen: despierta, pronto llegará el momento, que no habrá en tu vida lamento. Cuando el día se pasa, cuando el tiempo se pasa, cuando la hora se pasa, si no nos despertamos, es tarde. El Señor le dio la última oportunidad a Judas Iscariote y dijo: el que mete la mano en el plato conmigo, ese me va a entregar. Y dice: y entrando Satanás en Judas, se fue. Y dice la Escritura: y era ya tarde. No tarde porque era tarde la hora, sino que ya era tarde para él. Era la tercera vez que lo descubría delante de todo lo que quería hacer. Y la obstinación de querer seguir adelante en algo cuando viene esa palabra, ¿no es cierto?, para que uno despierte, para que no siguiera adelante en lo que él quería hacer. Se pasa la hora y cuando se hace tarde ya no tiene sentido que haya lamento. Si el lamento es, ¿no es cierto?, cuando hay tiempo y ese lamento lo lleva a uno, ¿no es cierto?, al cambio de actitud y podemos continuar en los propósitos de Dios, entonces el lamento sirve. Pero si no nos terminamos de despertar a los tiempos que estamos viviendo, como Dios nos viene hablando ya hace rato, va a llegar el momento que se va a hacer tan tarde que Cristo va a venir a buscar lo que es de él, la obra se va a hacer, muchos ni siquiera se van a dar cuenta, ¿no es cierto? Y cuando esto sucede, una vez que sucedió, ya no tiene sentido el lamento, ya es tarde. Y ayer el Señor, ¿no es cierto?, no es casualidad, ayer el Señor nos hablaba y nos decía: despiértate, tú que duermes, levántate y te alumbrará Cristo. Dos cosas que tenemos que hacer nosotros. La última la hace Él. Despiértate, si quiero me despierto, si no, no. Levántate, si quiero me levanto, si no, no. Y te alumbrará. Si hacemos las dos cosas, la promesa, te alumbrará Cristo. Despierta, le dice al creyente. Tú que duermes entre los muertos, o sea, no estás muerto. Pero como está dormido, está actuando como un muerto. ¿Cómo están los muertos? Tienen el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la dureza en su corazón que en ellos hay. Después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a hacer toda clase de hechos malos. Están muertos en sus delitos y pecados. Pero a ti te digo, creyente, despiértate. Tú que duermes entre los muertos, levántate. ¿Qué estás haciendo ahí? Teniendo y haciendo las mismas cosas que hacen ellos cuando Dios te ha iluminado con el conocimiento de la verdad. Despiértate, tú que duermes, le dice al creyente que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye, y no termina de hacer nunca lo que tiene que hacer. Al que sabe que fue constituido justicia de Dios en él, pero nunca hace una obra de justicia. Al que mira la corrupción como algo que ya no se puede prevenir. Cuando sabemos perfectamente bien que la Escritura dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las obras de la carne, porque hemos muerto y nacido de nuevo. Despierta. Al que tiene la responsabilidad de abrir su boca y hablar y testificar, ¿no es cierto? Y mostrar a este mundo que existe una salvación. Salvación que hoy el mundo no ve.
Hoy el mundo, ¿no es cierto?, ve la iglesia evangélica, ve el evangelio y se ríen, hacen burla. ¿Por qué? Porque no ha aparecido, no se ha revelado la manifestación de la verdad. Porque cuando esto suceda, la gente temblará. Porque así dice la palabra, aún una vez, y haré temblar los cielos y la tierra. Y esto quiere decir que va a venir una palabra cuando alguno de nosotros abra la boca, que va a hacer temblar la mente y el corazón de los hombres y lo va a hacer caer en tierra. Porque después de haber hablado tanto, van a tener la revelación de la manifestación de la verdad. Pues a través de nosotros el evangelio ya no quedará más encubierto, sino que será visto. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Despierta, le dice el creyente, al que tiene la responsabilidad de hablar y no lo hace. El apóstol Pablo despertó un día y abrió los ojos y se dio cuenta en el tremendo problema en que se había metido. Pensando que estaba haciendo las cosas que a Dios le agradan, estaba destruyendo lo que Dios quería destruir, lo que Dios quería edificar. Y muchas veces nosotros por dormir y adoptar una actitud de dormilones, actuando humanamente, estamos haciendo lo mismo y estamos sentados acá, tratando de cubrir con pintura de piedad, la impiedad que a través de las obras se está manifestando. Usando la fe solamente para tratar de calmar nuestras conciencias, cuando deberíamos de usar la fe para hacer cosas mayores que esa. ¡Despierta! Este se despertó, y cuando se despertó, se dio cuenta de la realidad, o como se dice en nuestro idioma español, ¿no es cierto?, vio la verdad de la milanesa. Se dio cuenta de las cosas, en el problema que estaba metido. El Señor le dijo, entra en Damasco y se te dirá ahora lo que hemos de hacer contigo. ¿Qué pensaría? ¿Qué pensaría? Se abriría la tierra, me tragará vivo, ¿no es cierto? Despertó. Pero cuando despertó, ¿qué hizo? Se levantó. Eso es lo que dice, despiértate, levántate. Levántate significa hacer las cosas que tenés que hacer. Entre la entrada y el altar, los ministros, sacerdotes de Dios, oren, lloren en la presencia de Dios. Háblenles, díganle que no sienten nada, que lo que sienten los está impulsando a hacer lo malo, que no sienten hacer lo que tienen que hacer. Desespérense, hable con el Señor. Este no solamente oraba, ayunaba. Pasó un día, pasó dos, pasó tres. ¿Qué hará el Señor conmigo? Señor, ten piedad, ten misericordia de mí. Yo pensaba que te estaba sirviendo en toda la plenitud y resulta que no estaba haciendo nada. No solamente que no te estaba sirviendo, sino que estaba haciendo daño. ¡Ay, Señor mío! El tiempo ha llegado, ha sido revelada la verdad. Has abierto mis ojos, me desperté, pero me levanté. Acá estoy, Señor, ten piedad de mí. Otros han clamado y tú le has añadido años de vida. Ten misericordia de mí, haz algo, sálvame. Pero hay quienes vienen, la palabra de Dios les habla y no se le mueve un pelo. Todavía, ¿no es cierto?, pretenden defender una postura como que están mejor que cualquiera. Eso es tan lejos del remedio. Pero el que está como Pablo clamando, Señor, ahora ya no miro lo que otros hacen, ahora yo no ando buscando a otro para castigarlo, no. Ahora me estoy juzgando yo para que no me juzgues tú, Señor, estoy mal. Y en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, y en el verso 11, dice, y el Señor le dijo a Ananías, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí que él ora. Él ora. ¿Por qué? Porque se despertó y se levantó. Mire lo que le dijo Dios. Pero hemos oído de este hombre que ha hecho muchos males, no te estoy pidiendo ninguna opinión. Pero yo tengo que darle una respuesta a este hombre. ¿Por qué? Porque él ora, se levantó, no siguió durmiendo, persiguiendo cristianos. Se levantó en busca de un cambio de actitud que él no va a lograr si no hace lo que tiene que hacer y yo lo selle y lo bautice con el Espíritu Santo, no lo va a poder hacer. ¿Cuántos de los que estamos acá podemos contar el testimonio cuando hemos recibido el bautismo en el Espíritu Santo? Porque los que lo recibieron saben contar y dicen con lujo de detalle cómo fue, dónde fue y lo que sintieron. Pero ¿cuántos no? Y el que no tiene el testimonio de esto, ¿cómo no lo ha de buscar? ¿Cómo no va a despertar? ¿Cómo no va a ir en busca de aquello que dice la Escritura? Si lo buscares como a plata, si lo buscares como a tesoro, si lo buscares como busca tantas cosas, entonces le hallará y derramará a Dios la lluvia en la estación tardía. Pero más fácil es criticar a los demás, lo que los demás hacen, cuando ni siquiera sabemos si el testimonio está en nosotros. ¿Cómo iba a ser? Pero estaba desesperado este varón y el Señor le dijo, ve, porque él ora.
se levantó. Despiértate, se despertó. Levántate, se levantó. ¿Qué faltaba? Que Dios lo alumbrara. Porque dice, despiértate, hacelo vos, levántate, hacelo vos y date cuenta de la situación real en que estás. Y si lo haces, Cristo te alumbrará. Hermano Saulo, el que viste allá en el camino me ha mandado para ponerte de testigo de las cosas que has visto y aún de las que se te aparecerá el Señor, porque hoy te ha levantado como ministro y te ha puesto por luz sobre la tierra para que lleves esta salvación lejos hasta lo último de la tierra y sea para luz de salvación de los gentiles. Te alumbrará Cristo. Bendito sea su nombre. Tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones, mas sobre ti será vista su gloria. ¿Nosotros somos la luz? ¿Cuántos son la luz? Es verdad, somos la luz, pero nadie lo ve. Nadie nos reconoce como la luz. Por eso dice, ya sabe el Señor que somos la luz, pero esto es muy diferente. Porque ahora, sabiendo Dios que nosotros somos la luz, Él añade, y sobre ti ahora será vista su gloria. Ya sé que sos la luz, pero ahora yo voy a hacer que te vean como luz. Oscuridad, ¿no es cierto?, ha cubierto la tierra, tinieblas las naciones, mas sobre ti será vista su gloria y te alumbrará Cristo. Gloria a Dios. Y consecuencia de esas tres cosas, despiértate, levántate y te alumbrará. Acá vemos cómo se cumplieron las tres cosas, los tres pasos. Porque en el verso 3 dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, como queriendo decir, no tenemos la culpa nosotros de que ellos no vean lo que Dios está mostrando. Si nuestro evangelio está encubierto, no está encubierto por culpa nuestra, porque nosotros, dice en el verso anterior, somos la manifestación de la verdad y nos recomendamos a toda conciencia humana, como queriendo decir, ¿querés encontrar el camino hacia Dios? Sí, te recomiendo de mí, y no se va a equivocar. Ahora, nuestro evangelio está siendo manifestado, la salvación está siendo vista, a través de nosotros Dios nos ha iluminado y lo está mostrando. Pero ahora, si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, este es el diablo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Es una responsabilidad de ellos. No es una irresponsabilidad de nuestra parte no mostrar la verdad. Es una responsabilidad de ellos de no aceptar la verdad que a través de nosotros Dios está mostrando. Nuestro evangelio está encubierto en los incrédulos, pero no es nuestra responsabilidad, porque nosotros lo estamos manifestando. Pero en este tiempo, el evangelio está encubierto porque la gente no lo ve. Y acá estamos nosotros sentados, tratando de manifestarlo. Y no terminamos nunca de pelear con nuestro carácter y nunca vamos a salir de ahí. Ni con el control de las obras humanas y nunca vamos a salir de ahí. Tenemos que despertar. Y me parece que nos vamos a tener que levantar e ir al Señor en ayuno y en oración, pidiendo lo que Él dijo que nos quiere dar. Pedid al Señor lluvia en la estación tardía. Él hará relámpago y derramará lluvia hasta que sobreabunde. Pero si no lo hacemos, ¿qué sucederá? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hoy el engaño ha avanzado sobre la tierra como nublado para cubrirlo todo. Y está todo cubierto. Es como cuando está todo nublado y hay una imagen. Si está nublado, el sol no da sobre la imagen porque está nublado, y tampoco por causa de que el sol no da sobre la imagen porque está nublado, tampoco hay sombra. Eso es lo que está sucediendo. El Antiguo Testamento es el resplandor de la sombra que genera la imagen. Cuando la imagen está siendo golpeada, está embebida por el sol, genera la sombra. Pero pronto, a través del mensaje de la predicación nuestra, se van a disipar, así como cuando Dios levanta el viento del sur, que sobre nuestro país, Argentina, comienza a soplar, ¿no es cierto? Las nubes se van, comienza el nublado a disiparse, ¿y qué pasa? El sol comienza a brillar con toda su fuerza sobre los objetos, y los objetos generan sombra.
El Antiguo Testamento es la sombra, la iglesia es la imagen que genera esa sombra y no terminamos de comprender la magnitud de lo que somos. ¿Qué es la sombra? Dijimos, nada. La sombra no es nada. La sombra muestra la silueta, la figura de la imagen. Por eso nunca pudieron los hebreos lograr nada. ¿Por qué? Porque simplemente es la sombra. Porque justamente la sombra es un lugar a donde la luz es obstaculizada. Porque donde hay sombra no hay luz, son la sombra. Nunca podían revelar la persona de Dios a través de Israel en beneficio de todo el mundo. ¿Por qué? Porque son la sombra y por su propia característica de lo que es sombra, obstaculiza la luz, la sombra. Pero lo que genera, ¿no es cierto?, esa sombra es la imagen que está embebida de la luz, que es la iglesia. El Antiguo Testamento como sombra nunca podían, pero nosotros como imagen siempre podemos. Y estamos diciendo que no podemos. Ayer le decía a una hermana, tenés que salir de esta situación, no tenés que hacer eso. Y me dijo, no puedo, pero recién habíamos terminado de hablar. No puedo. ¿Qué terminaremos siendo? ¿Sepulcro blanqueado lleno de huesos muertos? ¿Cuántos dan gloria a Dios? En la carta a los Romanos, en el capítulo 2 y en el verso 17 en adelante dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Por qué sucedió eso? Porque eran la sombra. La sombra no es la luz. La sombra como sombra no puede lograr nada. Ya por su característica de ser sombra, obstaculiza la luz. Por eso le sucedió eso a los hebreos. Pero acá está hablando, ¿no es cierto?, que eran ese grupo de hebreos que eran incrédulos, que eran la sombra de los bienes venideros, ¿no es cierto? Y como hebreos que eran que no tenían fe y en su condición de incrédulos no pudieron manifestar la luz de Dios, ¿no es cierto? Sino que a través de ellos el nombre de Dios era blasfemado. Y hoy está sucediendo lo mismo con los que decimos, ¿no es cierto?, que no somos hebreos, que somos cristianos, no decimos que no tenemos fe, decimos que tenemos, pero el evangelio sigue estando encubierto. Y ahí estamos nosotros sentados no haciendo nada, quejándonos de lo que nos pasa, quejando de lo que nos hacen, mirando lo que hace aquel, mirando lo que hace el otro, mirando lo que yo pienso que el otro debería hacer y no hace, pero yo tampoco hago nada. Y muchas cosas de las que todavía nosotros hacemos, produce que los gentiles blasfemen del evangelio por causa de la conducta que estamos manifestando. Y no vamos a despertar a esta realidad, no nos vamos a levantar para que el Señor nos alumbre y que podamos decir con toda confianza, allá hay un grupo de gente que no recibieron el evangelio. Si el evangelio está encubierto, por causa de los incrédulos está encubierto, no por nosotros, porque somos la manifestación de la verdad. Pero no podemos decirlo eso nosotros ahora. ¿Y qué haremos? ¿Qué haremos? Ciertamente el nombre de Dios es blasfemado por causa de ustedes, porque eran la sombra, pero nosotros no somos la sombra, decimos que somos la imagen, pero sigue sucediendo lo mismo. ¿Y por qué pasa eso? Porque no dejamos de hacer las cosas que estamos haciendo y no nos ponemos a hacer las cosas que tenemos que hacer. ¿Y cuánto más va a extender Dios su infinita misericordia para con nosotros? ¿Por qué no es revelado el evangelio? Porque Dios cegó el entendimiento de los incrédulos. El Dios de este siglo, o sea, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿No es así?
de los incrédulos, pero no el nuestro. No el nuestro. A un incrédulo, usted le dice, el Antiguo Testamento era la sombra de los bienes venideros y no entienden nada, porque no tienen entendimiento. Están ajenos de la vida de Dios por la dureza que hay en sus corazones, pero no es en nuestro caso. Cegó el entendimiento de los incrédulos, pero no el nuestro. Nosotros sabemos perfectamente bien lo que Dios nos está hablando. Estamos entendiendo lo que Dios nos está diciendo. Ahora bien, estuvimos viendo esto tan tremendo que a mí me dejó tildado. Todo el Antiguo Testamento la sombra. Nosotros la imagen. ¿No sentimos vergüenza? Pero tendríamos que sentir vergüenza. Todo el Antiguo Testamento la imagen. Nosotros, la sombra de esa imagen, ¿no siente nada? Porque los que sienten algo están cerca del remedio. Pero los que no sienten nada y aún todavía se ríen y no le importan, ni siquiera tienen a mano el remedio. ¿Qué entendieron los primeros administradores de este misterio? ¿Qué entendieron? Estoy hablando en comparación de lo que entendemos nosotros, porque decimos que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, pero no el nuestro. Ahora bien, de lo que estamos hablando nosotros ahora, los primeros administradores de esta gracia, ¿qué entendieron? Pedro en una oportunidad estaba orando y tuvo una visión, ¿no es cierto?, de un lienzo en donde había cuadrúpedos, terrestres, animales y reptiles. Y el Señor le dijo, Pedro, levántate, mata y come. No, Señor, le dijo, porque nunca jamás nada común o inmundo ha entrado en mi boca jamás. No entendía nada. Se volvió a hacer la segunda vez. No, Señor, ¿cómo voy a comer serpientes si la ley dice que no tenemos que comer serpientes, son animales inmundos? No entendía nada. Se vuelve otra vez el lienzo a bajar otra vez. Pedro, levántate, mata y come. Pero Señor, si ya te lo dije, no llames tú común a lo que yo he limpiado. No sabía a dónde y hasta dónde llegaba el poderío, ¿no es cierto?, del plan de salvación que Cristo había desplegado ya en tiempo pasado para él. No entendía. Todavía estaban discutiendo si guardaban la ley, si no guardaban, si circuncidamos, si no circuncidamos. ¿Qué entendimiento tenían los que fueron primeros administradores de este misterio? Cuando entró en la casa de Cornelio, ahí recién entendió. Dijo, ahora comprendo que me dijo Dios que no llame yo común a lo que Él ha limpiado. Ahí recién comenzó a entender. Y recorrían las aldeas tratando de llevar, ¿no es cierto?, el plan de esta salvación sin entender lo que nosotros hoy entendemos. El escritor a los hebreos, tal vez sea el apóstol Pablo, no lo sabemos y no nos vamos a poner a discutir acerca de eso porque aparte no nos interesa, porque nos interesa lo que quedó escrito, no quién escribió. Porque toda la escritura es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Listo, basta, no nos interesa saber quién escribió. Pero el escritor a los hebreos tuvo una revelación tremenda. Dijo, todo el Antiguo Testamento es la sombra de los bienes venideros. La figura de las cosas celestiales era necesario que fueran purificadas con sangre de animales, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. ¿De dónde sacó esa revelación? Porque hasta el día de hoy, hay infinidad de creyentes interesados en el estudio de la cultura hebrea, como que la cultura hebrea, no la del reino de Dios, nos va a llevar a Dios, cuando en realidad la cultura hebrea es la sombra de los bienes venideros. Todo el Antiguo Testamento, esos grandes varones de Dios, la sombra de la imagen que somos nosotros, no entra en la cabeza nuestra. Nosotros somos la imagen, sí, la iglesia es la imagen de aquella sombra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para eludir nuestra responsabilidad? Hacer como que no entendemos, transformarnos, como dice la Escritura, en ignorantes voluntarios, que estamos sabiendo, pero estamos diciendo, no quiero saber lo que estoy sabiendo. ¿Y qué haremos delante del Señor en aquel día? La sombra nunca pudo
Y la imagen siempre puede. Y como imagen estamos diciendo que no podemos. Todavía haciendo uso de metáforas ignorantes, diciendo me voy a poner las pilas la semana que viene. Esto no es cuestión de pila, pero nunca se las termina de poner. Ni siquiera fuerza para congregarse. Y los días van pasando. Y el Señor dice, despierta, porque pronto llegará el momento que no habrá en tu vida lamento, ya no va a haber tiempo. Pasando el tiempo, Pedro también tuvo una revelación tremendamente gloriosa cuando dijo, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no era ni siquiera la sombra, ahora sois la imagen. Pedro después entendió, pero le costó. ¿Cuántos años le costó desde que el Señor le dijo, Pedro, levántate, mata y come? Hasta que entendió y dijo, ahora entiendo lo que es la iglesia. Ahora entiendo, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Vosotros que no erais ni siquiera la sombra, porque eran seres humanos que no eran judíos, ahora son la imagen. Vosotros que no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Ustedes que no eran alguien, ahora no eran nadie, ahora son alguien. Y ahí estamos, tratando de gastar todas nuestras cuerdas vocales en hablar fuerte y todo para ver si podemos llegar a entender y despertarnos y levantarnos. Tratar de producir por medio de la palabra la revelación en el corazón de los santos. Ahí andamos, torciendo la nariz por esto, torciéndola por aquello. Ahora mañana no voy nada y pasado no voy, que si quieren que me vengan a buscar. Y ahí está, ¿no está oyendo lo que el Señor le está hablando? ¿Va a seguir así? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, elogiaba su sabiduría por el mismo Pedro. Trae acá y dice también, trae una revelación tremenda. En los versos anteriores, del capítulo anterior, en el capítulo 3, por ejemplo, en el verso 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. El Antiguo Testamento era la sombra, nosotros somos la imagen. ¿Cuál es la diferencia entre la sombra y la imagen? Mucha. ¿Cuál es la diferencia entre lo que administraba en el Antiguo Testamento que mataba a lo que administramos nosotros que da vida? ¿No nos terminamos de dar cuenta? El Antiguo Testamento tuvo gloria, pero mata. Pero el nuevo pacto en Cristo es la iglesia, ¿no es cierto?, donde Cristo es la cabeza, da vida. ¿Y cuál es la diferencia entre lo que mata y lo que vivifica? Es mucha. Si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más gloria tiene el ministerio de justificación. La sombra, la imagen, mucha la diferencia. Lo que mata y vivifica, y entre lo que mata y vivifica es mucha la diferencia. Esto mata, aquello da vida, es mucha la diferencia. El ministerio de condenación, el ministerio de justificación, no lo podemos comparar. Un ministerio condena, el otro no perdona, va más allá, justifica. Es tremenda la diferencia. El escritor a los hebreos habló de la sombra y de la imagen, pero yo le hablo de que la letra del Antiguo Testamento es letra y mata, pero lo que tenemos nosotros es el Espíritu que da vida. ¿Cuál es la diferencia entre la letra y el Espíritu? Piense, la letra está escrita con tinta en papel. El Espíritu es la misma vida de Dios adentro de nosotros. Miren la diferencia. ¿Cómo vamos a querer ser como Abraham? ¿Cómo vamos a querer ser como Josué? ¿Cómo vamos a querer ser como Samuel? ¿No se da cuenta? Todo el Antiguo Testamento, la letra.
con tinta escrita en papel. Nuestro pacto, el Espíritu. ¿Cuál es la diferencia entre la letra y papel y el Espíritu, que es la misma vida de Dios? Es lo mismo, la sombra de la imagen es la misma diferencia, es monstruosa. Y si el ministerio de muerte grabado en letras de piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Ministerio de muerte, ministerio de vida. ¿Qué diferencia hay entre el ministerio de muerte y el ministerio de vida? La misma diferencia que hay entre la sombra y la imagen. Mucha. Mucha. Entonces, los que entendemos, no los incrédulos que no entienden, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. No, los que entendemos, llegamos a una conclusión. Y Pablo, que llegó a una conclusión, dice así en el capítulo 3 y en el verso 7. Si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Y tuvo gloria el Antiguo Testamento, tuvo mucha gloria. Tanto que Moisés tuvo que poner un velo sobre su rostro, porque el ministerio del Antiguo Testamento tuvo mucha gloria. Ahora comparemos con la gloria que se nos ha dado a nosotros. No la podemos comparar, dice Pablo. ¿Cómo que no? Si está diciendo que el Antiguo Testamento tuvo mucha gloria, seguro, pero comparado con la que tenemos nosotros, no la podemos comparar. Ya cuando lo comparamos con la gloria que nosotros hemos recibido, lo del Antiguo Pacto no tuvo gloria en comparación con esta gloria más eminente. ¡Oiga! Y acá estamos nosotros sentados ahí, como los hebreos, diciendo, no puedo, y bueno, voy a ver si me puedo empezar a congregar. Servir a Dios, no, yo soy muy carnal, no puedo, y voy a ver y cómo hago, y no puedo. ¡Qué desperdicio de tantas riquezas! Vivir como pobres, siendo inmensamente rico. ¿Qué hay que tener en el corazón para decir no a todo esto que Dios ofrece? ¿Cómo no darnos cuenta en este tiempo de nuestra situación real? Ya que Dios nos está hablando para que nos demos cuenta que está desnudando nuestra condición de conducta. No decimos de posición, porque ya está comprada. Cristo con un solo sacrificio nos hizo perfectos para siempre. Fuimos justificados, eso es inamovible. Pero estamos hablando de las obras de la fe, de la conducta que Dios está esperando de nosotros, que ya van pasando y pasando los días y se llega, ¿no es cierto?, el momento en donde Dios levanta el tabernáculo de David que está caído y quiere manifestar esta salvación en los cuatro ángulos de la tierra. ¿Dónde están los instrumentos que se presentan hoy y dicen, heme aquí, Señor, envíame a mí? En comparación con de nosotros, que deberíamos de llenarnos de vergüenza. De entre nosotros todavía los que están sentados ahí, escúchame, si vas a algún lado, no digas que vas a la iglesia, no empecé a predicar, no vas a empezar a predicar, a hacer papelones. Tendría que morirse de vergüenza de lo que dice. Los hombres al quien usted quiere imitar están caminando sobre la faz de la tierra, ajenos de la salvación que ellos necesitan. Están caminando sobre la faz de la tierra, no se dan cuenta que abajo de sus pies hay un infierno que está esperando para tragarlo vivo entero ahí, y que de ahí no van a salir más. De ahí van a salir el gran juicio del trono blanco y serán arrojados al lago de fuego, y estamos acá todos sentados sin sentir nada, queriendo todavía ser como ellos, cuando Dios nos está mostrando lo que somos. Ahí están.
en la cancha, en los deportes. Ahí están caminando sin darse cuenta lo que hay abajo de sus pies, que está esperando. Y no sucede porque Dios no lo permite. Está Dios esperando que se cumpla. Dios tiene prefijado el orden de los tiempos de todos los hombres. Cuando llega el momento que tiene que partir del escenario de esta tierra, los entrega a la muerte. Y ahí la tierra abre su boca y el Seol los traga allá abajo y no los suelta más. Porque están ciegos, ajenos de lo que nosotros tenemos, que a ellos lo puede salvar. Bendito sea su nombre. Ve que no sentimos lo que tenemos que sentir, por eso no hacemos lo que tenemos que hacer. ¿Y qué haremos? Despiértate, levántate. Y una promesa, a ver quién la alcanza. Te alumbrará Cristo. Porque tinieblas cubrieron la tierra y oscuridad a las naciones. Si me haces caso, sobre ti será vista su gloria. Reyes serán tus ayos y sus reinas, tus nodrizas, tus hijos serán llevados en alto a causa de lo que Dios haga en la gente a través de ti. Gente que viajará de mar a mar porque Dios va a derramar sed y hambre de oír su palabra. Va a haber gente que se va a meter en barcos ni aviones para ir en busca de alguno de ustedes que Dios lo ha iluminado. Porque eso va a suceder. Qué tremendo la gloria de Israel, sí, tremenda. ¿Te gusta? Sí, impresionante. ¿Y la de la iglesia? No la podemos comparar. No la podemos comparar. Entonces, dice en el verso 12, así que teniendo nosotros semejante esperanza, usamos de mucha franqueza. Primero, habiendo entendido lo que somos, habiendo entendido todo lo que es el Antiguo Testamento, que es la sombra, habiendo entendido que nosotros somos la imagen, teniendo esta esperanza, usamos de mucha franqueza. Significa que hablaban de una manera como ningún ser humano puede hablar. Hablaban de una manera como ningún hebreo nunca jamás pudo hablar. Porque hablaban de una manera que de ellos sale una palabra que sale de una vida limpia, de un corazón limpio, de una conciencia limpia, de una intención sana, de una palabra limpia que guarda la forma de las sanas palabras. Y no existe en la tierra un ser humano que pueda hablar como podemos hablar nosotros. Usar de mucha franqueza. Un ser humano te dice, no, yo soy una persona franca, pero no puedes, no existe el ser humano franco porque está embebido en corrupción. El único franco que existe es el cristiano, que es la imagen que genera esa sombra. Es una persona franca, tiene una vida transparente, limpia, un corazón limpio, una conciencia limpia, una intención limpia para hacer las cosas. Y habla de una manera que hace temblar la mente y el corazón de los hombres. Siendo nosotros la imagen, ¿no es cierto?, de aquella sombra, usamos de mucha franqueza, de mucha. ¿Por qué? Porque no hay duda, no hay suciedad en nuestro corazón. No hay suciedad en nuestra conciencia. No poseemos una vida contaminada. Hemos huido de la corrupción que hay en el mundo. Hemos recibido la vida de Cristo. Cristo es nuestra vida. Gloria a Dios. Entonces, lo que dice Pablo, ya que hemos entendido la diferencia entre la sombra y la imagen, la diferencia entre lo que mata y vivifica, la diferencia entre la letra y el espíritu. Habiendo entendido esto, la pregunta es, ¿qué hacemos? Porque, ¿qué hacemos? Ya que hemos entendido, ¿qué hacemos? Primero, usamos de mucha franqueza. ¿Y por qué tenemos que nosotros seguir engañando, mintiendo, actuando impulsado por todas las cosas humanas? Ya que nosotros también, hoy Dios nos ha dado de entender todo esto, ¿qué haremos? Y el pasaje que hemos tomado para leer, ahí todavía dice algo tremendamente glorioso acerca de que, ¿qué es lo que vamos a hacer los que hemos entendido? Y dice en el pasaje que leímos, por lo cual,
teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que somos la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana. Ahora bien, por usar de mucha franqueza, por renunciar a lo oculto y vergonzoso, se ha cumplido lo que Dios nos dijo. Despiértate, levántate y te alumbraré. Ahora, si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Porque nosotros estamos haciendo todo lo posible para que ellos vean lo que le estamos mostrando. Es como que yo agarro una flor, se la quiero mostrar y usted da vuelta la cara. Y yo le voy dando vuelta a la flor por todos lados, mostrándosela de abajo, de arriba, usted sigue dando vuelta la cara y no la ve. Pero no la ve porque usted no quiere, no porque yo no se la esté mostrando por todos lados. Así va a ser el evangelio en este último tiempo. Y le digo más. Ya hay quienes tienen miedo por una ley que está saliendo, no, porque por ley no se va a poder andar molestando a la gente, golpeando la puerta porque lo van a meter preso. ¡Olvídese! ¡Olvídese! Porque si Dios dice, sobre ti será vista su gloria, a ver, que tape a alguien lo que Dios quiere destapar. Que cubra una ley humana lo que Dios quiere descubrir. Que apague un ser humano el fuego que Dios enciende. A ver cómo hace. Que se junten todos los gobernantes, el presidente de Norteamérica, de Rusia, que se junten todos y que le digan a Dios, por acá no te dejo pasar a ver. Si Él extiende la mano, que le digan que la quite, a ver cómo van a hacer. Pretenden tapar lo que Dios quiere descubrir. Déjenlo que hagan todo lo que quieran, pero cuanto más intente tapar, Dios más va a descubrir esta gloriosa verdad. Dejen que ellos hagan lo que quieran. Jesús dijo, déjalo. El que no nos sigue, que haga lo que quiera. Déjenlo. No andemos mirando a ver qué es lo que ellos hacen. Miremos lo que nosotros tenemos que hacer y no hacemos. Vamos a meditar en estos días esto. No sé si decirle perdón por el desespero. No puedo pedir perdón de algo que yo sé que estoy haciendo que está bien. Porque el desespero es que, ¿cómo hago, Señor, que los hermanos entiendan lo que yo estoy entendiendo? Porque se los tengo que hacer entender. Yo lo entendí. O sea que yo primero lo tomé para mí. Primero Dios me está hablando a mí. Ahora, el tema es, ¿cómo hago para hablarle a todos mis hermanos para que ellos lo entiendan como lo estoy entendiendo yo? Porque no es fácil. Pero tampoco es imposible. ¿Por qué? Y hoy lo pudimos ver. La sombra, ¿no es cierto? El antiguo pacto teniendo la sombra de los bienes venideros nunca puede. Pero nosotros siempre podemos lo que ellos nunca podían. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No sabe, mi amado hermano, la explosión que va a haber de salvación a través de todos ustedes. No tienen idea. Se va el diablo a desesperar poniendo leyes, todo. No tienen idea. Esto, mire, es como que Dios pateó el hormiguero. Salir una hormiga, pero no es imparable. Esto es imparable. Esto no lo puede frenar ninguna ley. Si Dios destapa, nadie tapa. Lo que Dios abre, nadie cierra. Lo que Dios cierra, nadie abre. Pongámonos de pie. Vamos a hacer sonar los instrumentos de música. Vamos a adorarle. Alabado sea tu nombre. Gracias te doy, Señor. Gracias por habernos...